eran los vasos de cristal que en la base tenían con pan de oro pues representado por el santo de devoción del propietario o la imagen de Cristo o escena de la vida cotidiana como es el consentimiento matrimonial que tenemos ahí. Pues es el matrimonio, el trabajo, la relación con los demás, donde los bautizados rinden ese culto que es entregar la propia vida como una ofrenda agradable a Dios, como una logiquelatreia, dice San Pablo, como un culto razonable, que dice San Pablo. Hay un texto muy bonito que no me resisto a obviar, que es de Orígenes de Alejandría, en su homilía sobre el Levítico, que dice: tú que sigues a Cristo y lo imitas, tú que vives en la palabra de Dios, tú que meditas en su ley día y noche, tú que te ejercitas en sus mandamientos, tú que estás siempre en el santuario y no sales nunca de él. No es el lugar donde hay que buscar el santuario, sino en los actos, en la vida, en las costumbres. Si son según Dios, si se cumplen según sus preceptos, poco importa que estés en casa o en la calle, poco importa incluso que te encuentres en el teatro. Si sirves al verbo de Dios, estás en el santuario, que no te quede duda alguna. Desde esta perspectiva, el sacerdocio común, lo que conocemos como sacerdocio común de los fieles, de todos los bautizados, alcanza su máxima expresión en el martirio. Son aquellos que entregan la vida no día a día, sino de una manera radical y absoluta, precisamente por confiar, por confesar la fe. Y la importancia en la antigua iglesia del martirio, pues es un tema en el que no vamos a entrar. Pensar simplemente cómo todo el libro del Apocalipsis está, gran parte, dedicado precisamente a hablar y a ensalzar a los mártires. Pero junto con ese sacerdocio común de los fieles, podemos preguntarnos si existe también en los escritos del Nuevo Testamento lo que nosotros entendemos hoy como sacerdocio ministerial. El padre Benoit, o el cardenal Jean Benoit, nos dice y nos recuerda que en cuanto cristianos, los ministros de la Iglesia forman evidentemente parte de ese organismo sacerdotal que consiste en transformar la vida entera por medio del amor de Dios. Pero junto con eso también hay, podríamos decir, una presentación o una presencia de lo que podríamos nosotros calificar como sacerdocio ministerial. Y ahí nos ofrece una doble pista el Nuevo Testamento. Por un lado, ningún texto concede a los apóstoles ni a los demás ministros de la Iglesia el título explícito de sacerdote, de hiereus, por esa cuestión de antes, que no sean como los levitas. El sacerdocio que inaugura Cristo es otra cosa completamente distinta. Pero por otro lado, hay toda una serie de datos y denominaciones que nos ponen claramente en camino de una comprensión sacerdotal del ministerio. Junto, en la carta a los Hebreos, junto con Jesucristo, su autor nos habla de los dirigentes de la comunidad, el texto que leemos en el común, en los laudes del común, en las laudes del común de pastores. Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios, vuestros dirigentes. Y luego el texto de primera, la que se lee en la víspera, de la primera carta de San Pedro: yo, apóstol, testigo de los sufrimientos de Cristo, os exhorto, sed pastores del rebaño de Dios, no de cualquier manera, de buena gana, comportándoos como modelos del rebaño, el texto que ya conocemos del capítulo 5 de la primera carta de San Pedro. Es decir, todos estos textos y otros más a los que luego iremos haciendo referencia revelan que en la primera comunidad existe un ministerio que tiene como función específica manifestar la presencia activa de Cristo mediador, de Cristo sacerdote en la vida de los creyentes, para que estos, acogiendo esa mediación, puedan transformar su vida, puedan transformar toda su existencia. El primer texto donde se hace ya una diferencia clara entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial es la carta del Papa Clemente a los Corintios, redactada entre el año 90 y el año 100 aproximadamente. San Pablo nos ofrece pues 3 listas de ministerios que voy a pasar un poco por alto por premura de tiempo. La carta a los Romanos, la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, el gran capítulo de, como sabéis, de la teología de la Iglesia como cuerpo, y finalmente Efesios.
El mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos y en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. En la presentación del ministerio que hace Pablo hay siempre una idea muy clara, que es la idea de servicio. Él mismo se presenta a sí mismo como diácono de Jesucristo, servidor de Jesucristo. Diácono en el sentido de servidor, no el administrador de los bienes de la comunidad que depende del obispo, etcétera, etcétera, a partir del capítulo 6 del libro de los Hechos. Incluso se llama a sí mismo doulos tu Christo, esclavo de Cristo. En el sentido del servicio a la comunidad para que los demás crezcan en la comunión y en la amistad con Cristo es determinante en los escritos de San Pablo. A partir de ahí podemos hacer, podríamos decir, un barrido por todos los escritos del Nuevo Testamento para ver cómo se denominan a esos miembros de la comunidad que desarrollan una función específica que no es homologable al simple sacerdocio de los fieles. Podemos distinguir entre los ministros o los servidores que tienen un radio de acción que es supralocal y luego los que están ya en un ámbito más local, más reducido. En el ámbito supralocal aparecen los apóstoles, aquellos que han sido testigos de la vida de Cristo, que han escuchado su palabra, que han asistido a sus milagros, a sus prodigios y sobre todo son testigos de su resurrección. En cuanto a los de carácter, podríamos decir, local, pues tenemos obispo, tenemos a los presbíteros, tenemos a los directores o guías, a los adelantados, a los que están colocados delante, a los directores, a los pastores, a los presidentes y a los litúrgicos. En todos hay, como veis, una funcionalidad. Están en función del servicio que realizan en la comunidad. No es tanto la sacralidad de lo que realizan. Se me olvidó decir antes, hiereus, proviene de hiero, que significa sagrado. Lo mismo que luego la traducción latina, sacerdos, viene de sacer, sacrum, sagrado. Aquí no hay relación alguna a la sacralidad, es la función que realizan al servicio de la comunidad. En definitiva, ¿qué es lo que hacen estos servidores cualificados de la comunidad? En primer lugar, tienen el servicio de la dirección o presidencia por la cual dirigen y gobiernan a la comunidad. En segundo lugar, corre a su cargo la enseñanza, tanto el primer anuncio o querigma para los no creyentes como la profundización en la instrucción de la fe para los que han sido ya bautizados o van a ser bautizados inmediatamente. También presiden el memorial del Señor, la fracción del pan de la Eucaristía, administran la unción de enfermos o incluso, como es el caso, aunque es un caso muy particular en la comunidad de Antioquía, con San Ignacio, son los ministros del matrimonio, es decir, los cristianos se tienen que unir en su presencia, en presencia del obispo. También igualmente corre a su cargo la buena administración de la economía comunitaria, sobre todo en su vertiente caritativa, aunque luego, digamos, en el trabajo diario de la administración sean los diáconos quienes desarrollen esa función. Y finalmente tienen una función representativa, representando oficialmente a la comunidad. A partir, digamos, de esta clara distinción entre el sacerdocio común y ya el sacerdocio ministerial, van a ir surgiendo, podríamos decir, dos grandes, o tres, podemos decir, estructuras comunitarias. Las estructuras en la comunidad paulina, donde hay evidentemente todavía una falta de desarrollo, sobre todo en las cartas pastorales, hay un uso, podríamos decir, casi similar de presbítero y obispo, que está claramente delimitado, y sobre todo está el carisma del apóstol, que, como dice él, ha engendrado en la fe a esas comunidades y entonces interviene directamente, y sino que se lo digan a los gálatas o que se lo digan a los corintios. Luego, la iglesia ex circuncisión, es decir, la iglesia que proviene de la circuncisión, los judeocristianos tienen una doble estructura,
podríamos decir una estructura que tiene dos